Fondo virtual. No sé cuántos hay aquí. Puta, pero muy de... Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ahorita arrancamos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Bueno, en realidad no puedo enviarles la tarea, ¿no? Hoy le voy a dar tarea para el próximo, para el día, hoy ¿qué día? Hoy es miércoles, ¿no? Para el lunes sería. Pero bueno, no importa. Entonces entremos en materia. Voy a compartir pantalla. Ya, entonces comparto pantalla. Bien, entonces comencemos. Ya, voy a empezar. Voy a ir primero al principio. Ya. Bien, en la última clase habíamos visto qué era la presión, habíamos dado su definición, vimos los diferentes tipos de unidades que tiene la presión, vimos que era un barómetro, perdón, que era un manómetro, ¿no? Que medía presiones mayores que la presión atmosférica, y después habíamos hablado del vacuómetro, que era un dispositivo, que era un equipo que medía presiones menores que la presión atmosférica. Bien, entonces estábamos en la parte de variables termodinámicas. Ya, entonces, ahora vamos a ver la temperatura. La temperatura en todos los problemas que hagamos más adelante, lo vamos a simbolizar siempre con la letra T mayúscula. ¿Ya? En todos los problemas que se haga con la T mayúscula. A diferencia del tiempo, que el tiempo lo vamos a simbolizar con la letra T minúscula. ¿Ya? Entonces, T minúscula para el tiempo. Porque vamos a ocupar también el tiempo, por ejemplo, el tiempo llenado de un tanque, el tiempo de vaciado de un tanque, el tiempo que trabaja, el tiempo que intercambia un sistema calor para calcular flujos calóricos, o el tiempo que intercambia un dispositivo o trabajo para tener la potencia. Ya, pero entonces, a diferencia del tiempo, repito, el tiempo lo vamos a simbolizar siempre con una T minúscula, pero la temperatura con una T mayúscula, en todos los problemas que hagamos, ¿ya? Bien, entonces, acá hay un concepto de temperatura, dice que es una forma
de medir el nivel térmico que tienen los cuerpos. Y ese es, por ejemplo, un concepto, ¿ya? La temperatura es una propiedad, bueno, con la que estamos familiarizados. Pero, ¿cuál es la definición de temperatura? La definición de temperatura es de que se define como fricción molecular o interacciones de moléculas. Ya, esa es la definición de temperatura. Fricción molecular o interacciones de moléculas. Entonces, cuando, por ejemplo, se mide la temperatura de un sistema, se está midiendo el nivel térmico. O sea, no se está midiendo la cantidad de calor, ¿ya? Porque un sistema no tiene cantidad de calor en un estado termodinámico, tiene un nivel térmico, ¿ya? Entonces, y el calor viaja de un sistema que tiene un nivel térmico alto a otro sistema donde tiene un nivel térmico bajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso de que el sistema tiene calor, o sea, el calor se manifiesta durante una trayectoria, durante un proceso, ¿ya? Entonces, la temperatura no mide el calor. La temperatura mide, cuando medimos temperatura, estamos midiendo el nivel térmico que tiene ese cuerpo, ¿ya? No estamos midiendo la cantidad de calor, porque, o sea, no, estamos midiendo el nivel térmico. Qué sé yo, tiene 80 grados, ese es su nivel térmico, ¿ya? Se calentó y se fue a 120, 120 es su temperatura, ese es su nivel térmico. Entonces, de 80 a 120 hubo transferencia de calor, pues se calentó el sistema, quiere decir que el sistema estuvo absorbiendo calor. Pero si el nivel térmico del sistema, en lugar de aumentar, disminuye, por si tenemos una olla, tenemos vapor de agua a 90 grados y de pronto la temperatura bajó en unas 2 horas, se quedó en 70 grados, entonces hubo un enfriamiento. En ese caso habrá, digamos, en ese caso quiere decir que el sistema olla cedió calor al entorno, por eso es que la temperatura bajó. Cuando los sistemas tienen alta temperatura, caso de recipientes, tanques por decir, o garrafas, su temperatura tiende a equilibrarse con la temperatura del entorno, del medio externo. ¿Ya? Bien, entonces el termómetro, cuando hablamos de temperatura, estamos hablando del nivel térmico, ya no de la cantidad de calor. Bien, ahora, ¿en qué se mide la temperatura? Ya vamos bajando. Se mide en grados Celsius o en grados Fahrenheit, ¿ya? Vamos a medir también en Kelvin y en Rankine. Vamos a ocupar muy pocas veces, pero bueno, en algún problema se puede dar, ¿ya? Se puede dar en Rankine. Mayormente ocupamos estas tres primeras, ¿ya? En grados Celsius, que es lo mismo que decir grados centígrados, ¿no? Al final es lo mismo, ¿ya? O sea, 20 grados Celsius equivalen a 20 grados centígrados, ¿ya? Y cuando estemos trabajando con gases, cuando estemos trabajando con aire, con nitrógeno, con una mezcla de gases, vamos a trabajar en Kelvin, o sea, los cálculos que se hacen de transferencia de calor, de potencia en turbinas a gas, todo hay que trabajar en Kelvin, ¿ya? O sea, no se trabaja en gases en Celsius, se trabaja con temperatura absoluta, ¿ya? Entonces, bueno, y en Fahrenheit ocuparemos en sistema, cuando estemos ocupando el sistema inglés, ¿sí? Cuando se ve, por ejemplo, un flujo másico en libras, flujo másico en libras sobre minuto, por decir, ¿ya? Y queramos calcular la potencia, qué sé yo, en HP, pero bueno, y tenga temperatura en grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar Fahrenheit, pero de todas estas cuatro, la que más vamos a utilizar es grados Celsius centígrados, y esta es Kelvin, ¿ya? Kelvin. Y por si acaso, no lleva acá ese redondito como lleva el grado Celsius, ¿ya? Lo que pasa es que hubo una convención hace unos 50 años, una convención de físicos, y ahí se dijo lo siguiente: a partir de ahora, se dijo,
todos los libros, todos los trabajos científicos van a estar, cuando hablen de temperatura y utilicen la unidad Kelvin sin ese redondito, ¿ya? Eso fue una convención de físicos. Pero si ustedes agarran libros viejos, libros de hace unos 60 años atrás, las tablas, por ejemplo, las tablas termodinámicas que vamos a ocupar, todas las tablas, pues son tablas viejas, algunos son trabajos de tesis doctorales, esas son tablas viejas, todas tienen un redondito. O sea, si ustedes se fijan, las tablas viejas, que son tablas que se han elaborado hace unos 100, 200 años atrás, lleva ese grado, o sea, tiene un redondito, ¿sí? A ver, voy a hacer acá, voy a copiar esto, voy a poner así, y así, grados Kelvin, pero no es que esté mal, está bien, ¿ya? Estas tablas viejas no se pueden modificar, o sea, simplemente uno lo transcribe, lo copia, porque son documentos, varias de ellas son tesis doctorales, entonces las tablas vienen así, con su cerito a la izquierda, ¿ya? Ya, pero no, los libros nuevos, después de la convención de físico, se descartó eso, ¿ya? Entonces, pero no es que esté mal, está bien, ¿ya? Nada más que ahora se ocupa así, la K pelada, la K solita, ¿ya? Bien. Ahora, vamos viendo, así como hemos visto los instrumentos que se ocupan para medir la temperatura. La temperatura se puede medir, digamos, con termómetro. Termómetro, aquí vamos, con termómetro se puede medir. Normalmente se ocupan termómetros para temperaturas bajas, porque estos instrumentos son de vidrio, ¿ya? Y adentro tiene una columna de mercurio. Entonces, qué sé yo, hasta más o menos unos 200 grados, algo así, se puede ocupar termómetro, porque si queremos medir un lugar donde la temperatura es unos 500 grados Celsius, estos termómetros revientan, ¿ya? Revientan. Porque el vidrio, o sea, a temperaturas altas, ¡pum!, se rompe. O más bien se puede fundir, ¿ya? Entonces, los termómetros normalmente se ocupan para temperaturas relativamente bajas. Ahora, bajando, tenemos después para medir los pirómetros termoeléctricos, ¿ya? Estos pirómetros termoeléctricos se ocupan para temperatura. Bueno, hay pirómetros que miden también temperatura ambiente, temperatura de 30 grados, 37 grados, temperatura corporal. Pero mayormente se ocupan para medir presión para temperaturas altas. ¿Qué temperatura alta? 400 grados, 500 grados. Por ejemplo, vapor que sale de un caldero a 360 grados. No vamos a ocupar termómetro, ocupamos un pirómetro, ¿ya? Un pirómetro para saber qué temperatura que de la caldera está saliendo a 360 grados. No podemos poner un termómetro de vidrio ahí porque se frega, digamos, no va a aguantar, ¿ya? Esto hablando en caldero, en turbinas a gas, ¿ya? Entonces ocupamos pirómetro termoeléctrico, o si no, se ocupan también termocuplas. Las termocuplas miden temperaturas altas, ¿no? 420 grados de temperatura del vapor, ¿ya? Entonces aquí abajito estoy mostrando estos termómetros. Son, por ejemplo, de vidrio con columna de mercurio, ¿no? Los que conocemos en el laboratorio de química. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro termómetro que es bastante ocupado ahorita por el tema del COVID, ¿sí? Lo que le ponen en la frente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, un termómetro que en realidad esto es un pirómetro, ¿ya? Pero bueno, ahorita, por ejemplo, hay varios tipos de este tipo, ¿no? Varios termómetros de este tipo que están midiendo la temperatura corporal. Ya, pero hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Porque algunos tienen rayos láser, ¿ya? Y hay algunos termómetros que están midiendo en la calle, por decir, tienen, repito, tienen rayos láser. Y el rayo láser es dañino para el ojo. O sea, si por alguna razón le diera, por ejemplo, ese rayo láser a la retina, entonces no, se puede quedar ciego, oiga. ¿Ya? Se puede quedar ciego. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, están ocupando bastante este tipo de termómetros. Repito, los peligrosos son aquellos que tienen con rayo láser. ¿Ya? Puede fregar la retina. Bien, entonces ahora estos son termómetros que miden temperatura 37 grados, que es la temperatura corporal, qué sé yo, 40, 50, hasta 100, no pasa nada. Ya, entonces ahora acá voy a mostrar
los pirómetros termoeléctricos. Este, por ejemplo, es un pirómetro termoeléctrico que mide temperaturas, qué sé yo, de 360, 400 grados, ¿ya? Pero, por ejemplo, esto no se puede colocar en una caldera o en una turbina, porque la caldera está, la caldera, la turbina está aislada, o sea, está aislada. Por ejemplo, cuando sale el vapor de una turbina, está la tubería está forrada con fibra de vidrio. Y queremos saber, por ejemplo, qué temperatura pasa el vapor ahí a la salida de la turbina. No podemos ocupar esto porque tiene tubería, tiene material aislante, entonces no. Entonces, para esos casos se ocupan las termocuplas. Aquí hay una termocupla, por ejemplo, estas termocuplas, ¿ya? Estos se colocan, se insertan en la tubería, ¿ya? Obviamente tienen su sensor, ¿no? Son cables que se van colocando, tienen su circuito, ¿ya? Es una especie de sensor. Esto puede ir conectado, por ejemplo, a la pantalla de una computadora y podemos averiguar qué temperatura tiene el vapor en la salida de la turbina. Fíjense, mire, son termocuplas, son cables que se insertan, digamos, ¿no? Justo por donde pasa el vapor. Vapor en la caldera, vapor en la turbina, termocuplas, ¿no? Que aguantan altas temperaturas, 420, 380 grados, son temperaturas relativamente altas. Bien, entonces las termocuplas se ocupan bastante en las turbinas, en las calderas. ¿Por qué? Porque se trabajan con presiones altas, con temperaturas altas, y el vapor sale a alta temperatura. ¿Para qué? Para que tenga una alta entalpía. Y al tener una alta entalpía, me va a generar una turbina una alta potencia. Y lo que queremos es generar potencia, queremos generar energía eléctrica para abastecernos, ¿ya? Bien, aquí voy a plantear un pequeño problemita, y así yo descanso un ratito para que ustedes calculen, ¿ya? Problema sencillito, problema de química general, ¿ya? Yo siempre lo planteo, y bueno, a ver, se lo voy a plantear a ustedes también para que ustedes lo calculen, y me dicten, digamos, cuál es la respuesta, ¿ya? Yo lo voy a esperar un momentito para que ustedes hagan sus cálculos con su calculadora, y voy a ir escuchando las respuestas dentro de un par de minutitos. Esa es la pregunta. Se tiene un gas, puede ser aire, puede ser nitrógeno, puede ser vapor de agua, pero es un gas, a una temperatura de 300 Kelvin. Hay un pequeño error, lo voy a modificar porque esto lo voy a colocar en la página de la Gabriel. Ah, por cierto, yo ya he colocado lo que he avanzado esto último, este trabajo en Word, ya lo he llevado a la plataforma del Moodle, ¿ya? También lo he llevado, porque pasa que esto en Zoom se graba, ¿no? Entonces yo lo he grabado y lo he mandado a YouTube, de YouTube lo he mandado al Moodle, porque no se puede mandar directamente de la máquina al Moodle, a la plataforma de la Gabriel. Hay que llevarlo primero, ya sea a Google Drive, o si no hay que llevarlo a YouTube. Voy a preferir llevarlo a YouTube. De YouTube, pum, lo mandé a la plataforma de la Gabriel. Entonces, por ejemplo, esta clase también que estoy explicando ahorita va a ser grabada para aquellos alumnos que no han podido asistir. Yo lo voy a grabar, lo mando a YouTube. De YouTube, pum, lo mando a la plataforma de la Gabriel, al Moodle. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, calculen cuánto, a ver, se tiene un gas a una temperatura de 300 Kelvin, tiene que ser en mayúscula, 300 Kelvin. Se calienta el gas y su temperatura se incrementa, no se incrementará, se incrementa en 27 grados. Determine la temperatura final del gas en Kelvin. Bueno, ya en Kelvin. A ver, vayan calculando y me dicen cuánto sale la respuesta. ¿Ya? Entonces voy a dejar yo de, ¿cómo se llama? De compartir para que me digan ustedes cuánto es la respuesta. Tienen un par de minutos para calcular, ¿ya? Entonces dejo de compartir para que ustedes trabajen y no se me estén aburriendo ahí en su cama. Ingeniero, ¿no puede poner el problema de nuevo, por favor? Claro, perfecto. Voy a colocar de nuevo.
para que por lo menos, a ver, para que no se me estén durmiendo, vayan haciendo ese calculito sencillo. Voy a compartir pantalla. Ya, ¿se ve el problema, sí? ¿Sí, no? Ya. Un problema de química general, o si quieren es fisicoquímica, ¿no? Básicamente es un problema de conversión de unidades. Ya, o sea, no debe ser problema la parte de la conversión. O sea, hay fórmulas, ¿no? Para llevar Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin. O sea, eso no debe ser problema porque eso es algo básico que han visto ustedes en química general, ¿no? Incluso como el examen va a ser virtual, incluso la pueden tener la fórmula ahí en su mesa, digamos. Cuando yo les pregunte un problema donde entre Kelvin, Celsius, yo no voy a poder ver si están o no usando tabla. Ocupen tabla, no hay problema. O sea, consíganse su fórmula para transformar Celsius a Kelvin, Kelvin a Celsius. Ya, dígame, voy a dejar compartir pantalla, a ver las preguntas, ¿sí? A mí me salió lo que es 600 Kelvin, 600 grados Kelvin. Perfecto, ya tenemos una respuesta ahí. 315 Kelvin, ingeniero. A ver un ratito. 315, 600, ¿cuánto me dijo? 600 grados Kelvin a mí me salió. 600 Kelvin. ¿Y a usted 300, cuánto me dijo? 315 Kelvin. Kelvin. Perfecto. Ya tenemos dos alternativas. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 599 Kelvin. ¿Cuánto? 599. Ya tenemos tres alternativas. Tenemos tres respuestas. 327 Kelvin. 327 Kelvin. Ya van cuatro alternativas. Ingeniero, 573 grados Kelvin. Perfecto. 573 3. Kelvin. Ya. A ver. ¿Alguna otra? Mira, ya tenemos 5 respuestas, jóvenes. Interesante. De 58 alumnos. 300,15 Kelvin. 315, 300,15 Kelvin. allá. 300,15 Kelvin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, voy a compartir pantalla para ver el problema. El enunciado. Aquí está, se tiene un gas a 300 Kelvin, se calienta el gas, su temperatura se incrementa en 27. Determinar la temperatura final del gas en Kelvin. Perfecto. Ya. A ver, escucho más respuestas, jóvenes. 600.15 Kelvin. Perfecto, usted con decimales, ¿no? Alguien me dio 600 clavado. 600.15, ya, más exacto, digamos, ¿no? 600 Kelvin aproximado, ingeniero. Ya tengo esa respuesta. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alternativas. Ingeniero, Dígame. 600,15 Kelvin. 500,15. Bien, ya tenemos 8 alternativas. 600,15. 600, perfecto. Ya me dijeron ese cálculo, ya lo ponemos ahí. Ya, y hay 3 con ese mismo cálculo. Bien. Ya. Es un problemita de transformación, ¿no? De conversión de unidades. Ya. No sé si alguien tiene otra respuesta por ahí. 600. 600, ya. Está bien, ya es otro que sacó 600. A ver, otro por ahí. 600, ingeniero, igual. 600. Ya, parece que la moda, ustedes han visto estadística 1, ¿no? Estadística 1 se ven los estadígrafos, ¿no? La media, la moda, la varianza de desviación típica, desviación estándar. O sea, aquí, por ejemplo, la moda, 600, porque la mayoría sacó 600. Entonces, la moda, 600. Ya, a ver, voy a tratar, aquí voy a resolver. Vamos a ver quién tiene la razón. Solución, ya. O sea, la temperatura inicial es 300 Kelvin. ¿Sí, no? Ya.
Pregunto, para llevarlo a Celsius, ¿qué tengo que hacer? La conversión Sí, para llevarlo a Celsius. tiene que restarle menos 273 grados. Perfecto. 273. En realidad 273.15, pero no vamos a ser tan exquisitos. Descartamos la parte decimal, pero si queremos ser bien exactos sería 273.15. Bueno, descartemos la parte decimal. Ya. Entonces, ¿cuánto sale esto? 27 grados. 27, digamos, ¿no? Estamos descartando la parte decimal, ¿ya? Descartamos la parte decimal, entonces, a ver, ¿dónde está? Ya, 27 grados Celsius. Ahora, esta es la temperatura inicial en el tanque. A ver, voy a tratar de... Hay alguien en sala de espera. Voy a admitir primero y luego continúo. Ya. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir porque acá hay una pantallita color naranja que me está estorbando. Ahora sí. Comparto nuevamente. Ya. Entonces, acá tengo... ¿Dónde está? Vamos a insertar... Esto lo voy a bajar, me está estorbando. Insertar. Ecuación. ¿Dónde está el delta? Aquí está. Delta. Entonces, el delta T, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿No ve? Ya. Entonces, de aquí despejamos. Despejando, vamos a tener lo siguiente. ¿A qué va a ser igual la temperatura 2? Ups. Porque eso pide, ¿no ve? La temperatura final, dice. Eso va a ser igual a la temperatura inicial más el delta T. ¿Sí, no? Ya, entonces acá, esto lo copio y lo agrego acá. Ya. Entonces, la temperatura final que pide el problema había sido igual. La temperatura 1 ya lo hemos convertido a 27. ¿Ya? Entonces aquí está. Control C. ¿Ya? Ahora a esto le agregamos el delta. Porque dice, se incrementa en 27. Ah, entonces ese delta T, ese incremento, esa variación, vale 27. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese se incrementa, es un delta. 27 grados Celsius. A ver, sumen, ¿cuánto es 27 más 27? 54. Perfecto. 54. Ya. 54 grados Celsius. Ah, ahora, pero nos pide la temperatura. Dice, temperatura final en Kelvin. Ya, ¿qué hay que hacer estos 54? ¿Cómo hacemos para llevarlo a Kelvin? Sumarle más 273. Exactamente, le sumamos 273. Ya dijimos que no vamos a poner la parte decimal porque no queremos hilar tan fino. Ponemos la parte entera. Entonces, ¿cuánto sale esta suma, jóvenes? 327. Esa es la respuesta, jóvenes. 327 Kelvin. Y esta es la respuesta. Entonces, lo voy a guardar porque esto lo voy a subir a la nube. Ya. Y aquí lo vamos a marcar. Bien, le pregunto al curso. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿De dónde han sacado ustedes los 600? Los 599, 573, 300.15. Esa es la respuesta, jóvenes, 327. Ya, lo que pasa es que hay un detalle, jóvenes, hay un detalle. Y es muy importante y es conceptual. Este incremento de 27 grados no se puede convertirlo, o sea, a Kelvin, o sea, este es el error, por ejemplo, que han hecho la mayoría, para sacar la moda. A este delta T, para llevarlo a Kelvin, ¿qué han hecho? Le han sumado, ¿no? Le han sumado los 73. No, no se puede sumar los delta. Ya nos estamos quedando sin tiempo, jóvenes.
Ya, pero no importa, ahorita terminamos. O sea, el error, ¿cuál es el error clásico? Ya, si acá tenemos, por ejemplo, tenemos un delta, ese delta, este delta de acá, el delta T en grados Celsius, ¿ya? O sea, si el delta T está en grados, si vale, en este caso vale 27 grados Celsius, ¿ya? Eso es igual a 27 Kelvin. O sea, en concreto, cuando ustedes tienen como dato un delta, ese delta no se le puede sumar, no se le puede restar, ¿ya? Porque la variación de temperatura, porque fíjense, miren, el agua a grados, en la escala Celsius, el agua se congela a 0 Kelvin, a 0 grados Celsius, ¿no es? Y se vaporiza a 100 grados Celsius. Entonces, el delta T, para que vaporice, el delta T vale 100 grados Celsius. Ahora, para que el agua se congele en Kelvin es 273. Para que el agua vaporice es 373. Entonces, haciendo el delta T en Kelvin es 100 Kelvin. Entonces, para convertir el agua de 0 grados hasta convertirlo en vapor, el delta T en Celsius vale 100. Y el delta T en Kelvin vale 100 también. Entonces, los deltas son iguales. Entonces, en concreto, cuando tenemos un dato como delta, no se le puede sumar, no se le puede restar. Solamente se le suma o se le resta a la temperatura inicial o a la temperatura final. Pero los deltas no se los toca, ¿ya? Por ejemplo, aquí hemos hecho unas conversiones, ¿no ves? Hemos llevado esos 300. Fíjense, mira acá. Así lo vamos a calcular rápidamente. Dice, ¿no? Se tiene un gas a 300 Kelvin, ¿no ves? Ya. Se calienta el gas y su temperatura se incrementa en 27 grados Celsius. Entonces, como este es incremento, 27 grados Celsius, eso es igual a 27 Kelvin. Entonces, sumémosle 300 Kelvin más 27 Kelvin. ¿Qué obtenemos? Obtenemos lo que tenemos acá. 327. ¿Repito? Entonces, este delta como delta 27 Celsius es igual a 27 Kelvin. Más los 300 hacen los 327. Bien, entonces el problema está resuelto, ¿no? Por ejemplo, esta partecita, me acuerdo que una vez yo lo di en un examen final, cuando pusimos un gas ideal, ¿no? Se lo dio así el incremento en 27, entonces el resultado del examen fue un desastre, porque la mayoría se equivocó en esta conversión. Ya, bien jóvenes, creo que no, ya el tiempo se nos está yendo. Antes que me pregunten algo, que mejor les daré la tarea, se lo dicto ahorita la tarea. Mejor les dicto, así para que no estén esperando la tarea, para el día, la tarea está para el día lunes sería, ¿no? Ya, entonces vamos anotando. Vayan anotando abajo ustedes que la tarea. Un momentito. Trabajo práctico. Anoten. Ya. Ya, entonces le voy a dictar para que ustedes lo tengan. No estén esperando la Ya le dicto entonces, le voy a dictar. Ya, anoten. Anoten. Sustancia pura. Ya. Sustancia pura. Sustancia pura. Ya después lo voy a acomodar esa parte. Fase. Ups. Ya, pero me escuchan ustedes, ¿no? Sí. Ya, voy dictando. Sí, ya. Sí, se escucha. Temperatura de saturación. Temperatura de saturación. Presión de saturación. Voy dictando. Calidad.
Humedad. Calor sensible. ¿Puede repetir, ingeniero, por favor? Claro, le dije cálida. Ya. Humedad. Ya, un momentito. Está activado mi aparato para dictar. Ya está desactivado. Ya. Entonces le dicté calidad. Le dicté humedad. Líquido saturado húmedo. Antes era calor sensible, perdón. Calor sensible. Calor latente. Líquido saturado húmedo. Vapor saturado seco. Vapor recalentado. Líquido subventilado. La anterior, por favor. Claro que sí, voy a repetir. Le dije. De líquido saturado. Líquido saturado le dije, ¿no? Y después creo que le dije, vapor saturado le dije. Ya, Sí. Vapor Sí. saturado, vapor saturado. Sí. Ya, vapor recalentado le dije, vapor recalentado. Líquido comprimido. Ya. Ya, ¿cuántas? Van varias preguntas ahí, ¿no? Ya, punto crítico. Punto crítico. Punto triple. Ya. Eso sería entonces el trabajo práctico para el día lunes, ¿ya? Y entonces, para hoy día no, la verdad que no tuve tiempo para hacer para poder mandar ningún trabajo. Entonces, ese trabajito me lo entregan el día, máximo el día lunes, al número de teléfono que ya les di, ¿no? Es el teléfono 753 58-911, ¿ya? Seguramente algunos no lo he visto, algunos trabajos, pero pasa que son como 600 alumnos, entonces estoy viendo, digamos, recién voy por 100, ¿ya? Para ver, para que esté visto, ¿ya? Entonces, si está sin visto, no se preocupen, cualquiera tengo llego, ¿ya? Entonces, todos los trabajos a ese número, ¿ya? 753-58-911. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para las preguntas. Tenemos 2 minutitos para algún tipo de pregunta. Y ahora si pueden desactivar su micrófono y me pueden preguntar, ¿ya? Somos 59 participantes. Son casi como 110 alumnos. Más o menos está por el 60%, ¿no? El 59%. Creo que es un número. Es bien nomás porque al final los repetentes no les interesa, ¿no? Porque piensan que saben, digamos. Ya. Bien, ¿alguna consulta por ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Antes que se corte el Zoom. Puedo hacer Zoom 1 hora, 2 horas. No lo quiero hacer ya, porque se me van a aburrir. Se van a aburrir por ley. A unos 40 minutos y creo que es un tiempo para que uno pueda, digamos, entender, ¿ya? Y se puede avanzar bien con los 40 minutos, ¿ya? Lo que pasa es que hay cosas que uno ya lo hace en la máquina, entonces uno no está dictando en clase, digamos, ¿no? O sea, en concreto, en forma virtual se puede avanzar más, porque yo lo puedo tener todo typeado, simplemente hablarlo, ¿ya? En cambio, en clase presencial tengo que estar dictando los conceptos y ahí se pierde tiempo, ¿ya? Bien, a ver, ¿alguna consulta? Ingeniero. Dígame, Una consulta. Chaeli Durán. Con respecto al problema 1 que dijo, la temperatura se incrementa, ¿siempre se va a referir a la temperatura total? Si es incremento, usted no tiene que tocarlo, porque al incremento no se le puede sumar, no se le puede restar. El incremento se respeta. Solamente usted le puede sumar y restar a la temperatura